En Números, capítulo 12, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, podrida. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Esta es una escena que algunas personas utilizan para blasfemar de Dios, cuando quieren hablar mal de Dios, que por qué Dios se expresó así, por qué Dios hizo de esta manera, por qué Dios hizo de otra manera. Ya sabemos, y no es cosa nueva, que muchas personas lamentablemente tienen la mira en sus buenas intenciones. Cuando alguien tiene la mira en sus buenas intenciones, entonces ¿a quién va a juzgar? Directamente a Dios y por consiguiente a sus siervos. Aquí Aarón y María, los mismos hermanos de Moisés, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Moisés. Ellos murmuraron contra Moisés, pero ¿quién era Moisés? El siervo de Dios, el siervo que Dios había levantado. Y Dios a su siervo, ¿cómo lo ve? ¿Como algo que es digno de ser desestimado? Cuando miramos Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo, vamos a leerlo: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Vamos a leerlo exactamente como dice. Lucas capítulo 24, Lucas solo tiene 24 capítulos. Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya habíamos hablado de esta parte. ¿Qué dice al principio de este versículo? Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿quién? De Moisés. Para Dios, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, a nosotros nos lo enseñaron dividido en 5 partes. Pero para Dios, igual para nuestro Señor Jesucristo,
¿Cómo nos transmitió la palabra? Dividida en tres partes. La ley de Moisés, los profetas, los salmos, pero curiosamente dice la ley de Moisés. Una de esas, esa división, dividiendo el Antiguo Testamento en tres partes, una de esas divisiones tiene el nombre de Moisés. No sé si se habían dado cuenta de esa pequeña característica. La ley de Moisés. Precisamente alguien hoy que quería como hacer un duelo teológico, me dijo, ¿usted es teólogo? ¿Le puedo hacer preguntas teológicas? Entonces, pues yo le hablé del Evangelio. Pero la persona me dice, bueno, cuando usted me dice ley, ¿a qué ley se refiere? Sé que esa persona se estaba queriendo referir a 5 tipos de leyes que se enseñan en teología. ¿Por qué en teología se enseña la ley de diferentes maneras? Ley así, ley asá, ley asá, ley asá. Cuando miramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo habló? La ley de Moisés. Entonces, cuando me dijo a qué ley se refería, yo le dije, ¿quiere que le conteste según la Biblia o quiere que le conteste según la teología? Porque según la Biblia, mira lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 44, el versículo que acabamos de leer. Ahí Jesús, ¿de cuántas leyes habla? ¿Habla de 4, de 3, de 5 tipos de leyes? No. Cuando el hombre, a través de la teología, empezó a dividir la ley en muchas leyes. Ley así, ley asá, ley de este, ley de aquel. Jesús sí nombra la ley de Moisés. Pare de contar. No nombró más ley. La ley de Moisés. Así nombró, ¿no? La ley de Moisés. En teología no. Hay una cosa, la otra, la otra. Cuando yo estudié teología, hermenéutica, escatología, homilética, yo estudié todo eso. Todo eso es el pensum de teología. Pero curiosamente, nada de eso que estudié me llevó a la salvación. Por el contrario, todo eso me alejaba más. La Biblia lo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando una persona aprende teología, va a aprender cómo se dice amor en hebreo. Y los significados que tienen las diferentes palabras de decir amor. Amor no se dice en una sola palabra, sino se dice en 3 palabras. Todo eso. Y cómo se pronuncia la otra, y cómo se pronuncia. Todo eso hace que las personas se sientan que ya están más cerca de Dios. Los que estaban alrededor de Jesús tenían esa característica. Ellos tenían mucho conocimiento y ellos valoraban el conocimiento. Pero el apóstol Pablo, por ejemplo, comparado con todos los que estaban en esa época, ¿por qué no escogió nuestro Señor Jesucristo? Porque nadie reunía una hoja de vida como la de él. Él tenía estudios como nadie más tenía estudios. Él hablaba lenguas como nadie más hablaba lenguas en esa época. Por eso él dijo, en cuanto a la ley, intachable. En cuanto a hebreo, él era hebreos de hebreo, fariseo de fariseos. Cuando él dice eso, nosotros tenemos un concepto diferente del fariseísmo. Pero en esa época, decir que alguien era fariseo es como decir que en este momento alguien tenga doctorado. Ustedes oyen que una persona, no, esa persona es doctorado en tal cosa. Decir que alguien lograba ser fariseo es decir como en cuanto a la ley, esa persona llegó a ser doctor de la ley, ¿sí? Como el intérprete de la ley que se acerca a Jesús a hacerle preguntas, el intérprete de la ley. Ya sabemos lo que salió del corazón del intérprete de la ley. Volviendo otra vez a Aarón, lo que hizo Aarón y María, lo que hicieron ellos dos fue murmurar contra el siervo de Dios. Ellos tuvieron temor del siervo de Dios, ellos realmente estaban pensando, a pesar de que era el hermano de carne de ellos, hermanos de sangre, pero Dios cómo lo veía, Dios veía mi siervo, Dios veía mi siervo. Cuando una persona murmura contra el siervo de Dios, esa persona tiene que leer este capítulo, el capítulo que leímos el día de hoy. Si no lee este capítulo, la persona no se da cuenta en el lío que se puede estar metiendo con Dios. Si alguien se mete con el siervo de Dios, dice Números capítulo 12, lo que le puede pasar a una persona que murmura contra el siervo de Dios. Ellos murmuraron contra Moisés. ¿Quién estaba con Moisés? ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 31? Vamos a mirar. Romanos capítulo 8, versículo 31. Creo que cuando lo leamos, más de uno, sí. Ya ese lo hemos leído también en algunas ocasiones, pero es importante que lo vuelvan y lo escriban así. Cuando una persona lo comparte, más se le queda. Dice el versículo 31.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, ¿quién estaba con Moisés? ¿Moisés hablaba por su propia cuenta o Dios hablaba a través de Moisés? Dios hablaba a través de Moisés, pero tristemente los hermanos, como eran hermanos, entre hermanos hay ciertas como intimidades, ¿no? Un hermano conoce cosas de su hermano que otras personas no conocen. El hermano, por ejemplo, en la casa, cuando miramos Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 2 se ve la intimidad. En la casa había como esa libertad. Cuando miramos el último versículo del versículo 25 de Génesis 2, ahí dice, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Vamos a mirar, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, el último versículo de Génesis capítulo 2. Dice, el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, cuando miramos, había intimidad, ¿no? Había, como en la casa. En una casa, pues uno ve a los padres lo ven a uno, y todos pueden estar en ropa interior, y no hay escándalo, es normal. Si va a llegar alguien extraño, alguien que no es de la casa, ¿qué hacen todos? Uy, vino tal persona. Todos empiezan a vestirse. Así sea una tía. Vino una tía, sí, también es familiar, pero no es de la casa. Como no es de la casa, ¿qué hacen todos? ¡Ay! Vistámonos. Entonces, los que estaban así en ropa interior se colocan blusa, se colocan pantalón, así. ¿Cuál es la diferencia? Curiosamente, son familiares. Son familiares, es una tía. Pero curiosamente, todos empiezan a vestirse. O sea, ante la tía sienten vergüenza. Pero entre ellos no hay vergüenza. Eso es lo mismo que vemos en Génesis 2. En Génesis 2 estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué pasa cuando pasamos a Génesis 3? En Génesis 3 vemos, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. ¿Y qué hizo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Así digo. Pero él, ¿qué empezó a hacer? Empezó a tener vergüenza. Empezó a tener. Miremos cómo dice más exactamente el capítulo 3. El versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y mire lo que dice el versículo 10. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En el versículo 10 ya vemos, ya no hay como esa intimidad. En el versículo 2 había intimidad con Dios. O sea, había el ambiente familiar. Para que algunas personas de pronto esa palabra no la entiendan o les parezca o la usen de otra manera, había familiaridad. Bueno, más que familiaridad, era su casa. Porque ya pusimos el ejemplo de que si llega la tía, que es parte de la familia, todos se visten. Pero no está la tía, están entre todos ahí, están viendo una película y están en ropa interior y no hay problema, porque están en su casa. Entonces una cosa es la casa, otra cosa es la familia. Entonces estando en la casa, estando en la misma casa, hay esa confianza, ¿sí? No hay temor, no hay tampoco como deseos ni nada de ese tipo de cosas porque son la casa, es la misma casa, es igual, son uno solo. Eso era el hombre con Dios, uno solo. Pero ¿qué pasa en el versículo 10 del siguiente capítulo? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Qué dice el capítulo anterior? El versículo 25, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Esa intimidad que debe haber entre hermanos, esa como confianza, tenían los hermanos de Moisés. Hoy miramos, ¿no? Números capítulo 12. Aarón y María, ellos habían estado con Moisés. Aarón y María habían estado con Moisés y pues tenían una cercanía como otras personas no tienen, una confianza. Pero tenían esa confianza y aún así, ¿ellos qué hicieron? Ellos murmuraron contra el siervo de Dios. Dios que estaba viendo, al ver a Moisés, Dios no veía simplemente a una persona que tiene errores también, sí, también se equivoca, también se asusta, porque si vemos, también en la Biblia quedaron registrados errores así. Pero Dios que está viendo es mi siervo. Dios está viendo la desnudez, Dios no está viendo la desnudez. No sé si se acuerdan, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué pasó con Cam? Cam vio la desnudez de su padre.
Se burlaba, sí, se burló de la desnudez de su padre. ¿Qué hicieron sus hermanos? Sus hermanos, Sem y Jafet, ellos tomaron las vestiduras, así se las pusieron en la espalda y caminaron de para atrás y la tiraron para que la desnudez de su padre quedara cubierta. Las personas piensan únicamente como estaba desnudo, así no. Está hablando la Biblia es de descubrir los defectos. Tú puedes, no hay ningún problema, tú puedes descubrir tus defectos, pero tú, hablando de los defectos de alguien más, eso que lo haga un religioso es normal, es normal. Es normal, los religiosos andan comparándose para sentirse mejor. Andan mirando cómo tal persona fuma, tal persona es chismosa, tal persona hace así. Ay, no, no. Ay, usted yo no sé por qué es así. Usted yo no sé por qué es así. Cuidadito, murmuras del siervo de Dios. Porque mira lo que le pasó a Aarón y a María. Ellos murmuraron contra Dios, pero Dios no es hombre. Dios no mira lo mismo que mira al hombre. Entre nosotros los hombres estamos acostumbrados a expresarnos de esa manera. Pero Dios no permite eso. Dios no admite eso. Por ejemplo, ustedes tienen una vecina y esa vecina es bien religiosa, bien religiosa. Ustedes cuando salen, ustedes se sienten como que quieren esconder, que ella no sepa algo que ustedes compraron. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esa vecina, todo lo que ustedes hagan, sea que compraron o no compraron, sea que cambiaron de ropa o no, esa vecina va a criticar y va a hablar con todo el vecindario porque ustedes hicieron, porque ustedes no hicieron. Jesús lo dijo de esta manera: no se dan cuenta que ustedes miran la paja que hay en el ojo ajeno y no se dan cuenta de la viga. Está diciendo, ustedes cómo pueden ver errores en los demás, fácilmente, sin darse cuenta, lo hacen en modo automático, ven errores en los demás, pero no se dan cuenta de su desnudez. Ven el que toma, el que fuma, de esa manera, para sentirse como midiendo por la ley, como si ellos fueran mejores, como si fueran mejores, porque yo no hago, por lo menos yo no hago así. No sé si se acuerdan que alguien oró de esa manera. Alguien dijo, gracias Dios, porque yo no soy como esos publicanos. Esos publicanos así son así, así. Uy, no. Yo ayuno. Yo ayuno varias veces a la semana. Yo doy diezmo de todo. Yo doy diezmo de todo. Yo hago esto, yo hago así. Él decía lo que él hacía y decía que gracias Dios porque yo no soy como. Y hablaba la desnudez, la desnudez. Él es así, él es un ratero, él es traidor. Ay, no, gracias a Dios que yo no soy así. Ese es el corazón de un religioso. En esa escena donde estaba el fariseo y donde estaba el publicano, ¿quién dijo nuestro Señor Jesucristo que fue justificado? Aquel que se vio, Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Jesús es la propiciación por nosotros. De eso también ya hemos hablado en videos anteriores. Jesús fue la persona que cambió de lugar con nosotros para llevar todos nuestros pecados. Por eso cambió de lugar por nosotros, para cargar en la cruz, como dice la palabra, tras sus espaldas todos nuestros pecados, para que se cumpliera lo que había profetizado Dios a través de Zacarías en capítulo 3, versículo 10. Zacarías 3, versículo 9. Vamos a mirar Zacarías capítulo 3. Oscar lo sabe bien, ¿no? Oscar sí sabe ese versículo. Zacarías 3, versículo 9. Zacarías 3, 9 dice, necesito una trila acá al frente. Dice el versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová, de los ejércitos, y... sí, Oscar se lo sabía, ¿sí? Dice, y, ¿qué dice? Y quitaré el pecado de la tierra en un día. Así dice, ¿no? Quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Qué dijo Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios determinó que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Cuál fue ese día que Dios quitó el pecado de la tierra? El día que nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A quitar el pecado de nosotros.
Él vino primero que todo a cambiar de lugar. Él tenía que recibir imposición de manos para que todos los pecados pasaran a Él. Y eso sucedió. Cuando Él recibió la carga del pecado de todos nosotros, en ese momento, ya sabemos que se acercaba la Pascua. Y después de la Pascua, en plena Pascua, ¿qué es lo que pasaba en plena Pascua? Tenía que ser inmolado un cordero. Y su sangre tenía que haber sido colocada en los 2 postes y en el dintel. 3 manchas de sangre tenían que haber. Esas 3 manchas de sangre, ¿qué son? 3 días cuando el copero y el panadero tuvieron un sueño. 3 son 3 días. ¿Por qué 3 son 3 días? Nuestro Señor Jesucristo al tercer día resucitó. ¿Y para qué resucitó? Para nuestra justificación. Así lo dice la palabra. Sé, algunas personas haciendo cálculos dicen otra cosa, porque apelan a la lógica, no pueden creer a la palabra de Dios. Miremos qué dice el último versículo de Juan. Juan tiene 21 capítulos. Vamos a mirar el último versículo de Juan. Juan, hoy precisamente en la iglesia, el siervo de Dios que estaba compartiendo, compartió sobre este versículo. Dice el último versículo de Juan. Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Sí, dice muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué fueron esas cosas que no se escribieron? Y dice que si se escribieran no cabrían en el mundo. Cuando uno lee esto podría parecer una exageración, ¿cierto? ¿Qué libro viene después de Juan? Cuando termina Juan, ¿cuál es el libro que continúa? Hechos, ¿cierto? Al pasar Juan, después viene Hechos. Hechos, más exactamente son Hechos de la Iglesia, porque es cuando la Iglesia empieza a funcionar como Iglesia. En el momento que la Iglesia empieza a funcionar como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando empieza el libro de Hechos, en Hechos 1, ahí ellos se despiden de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 8. Hechos 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hasta este momento ya ellos estuvieron presencialmente con nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo acá era nuestro Señor Jesucristo resucitado. Sí sabían, ¿no? Aquí ya habían pasado varios días que Él había resucitado y Él estaba con ellos. Entonces les da estas indicaciones, ¿no? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Cuál fue la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos puso? Ya algunos la saben, ¿no? La hemos visto en los últimos versículos de Mateo. En el último versículo de Mateo. Vamos a mirar el último versículo de Mateo. Mateo, capítulo 28. Mateo tiene 28 capítulos. Mateo capítulo 28, el último versículo. Creo que es el 20, si no estoy mal. Mateo 28, 27. Mateo 28. Sí, el versículo 20. Mateo 28, el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y el versículo anterior, el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son los últimos 2 versículos de Mateo. Así finaliza el Evangelio de Mateo. Pero acordémonos que todos los 4 libros del Evangelio realmente son diferentes versiones de un mismo Evangelio. Aquí dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos, ¿sí? Pero ¿qué es ir y hacer discípulos? Ahora vamos a ver los últimos versículos de Lucas. Vamos a mirar Lucas. Todo lo que está escrito en la palabra, Dios lo permitió por algo. Todo, absolutamente todo. El último capítulo de Marcos es el capítulo 16.
Cuando miramos el capítulo 16, dice el versículo 19. También tiene 20. Igual que Mateo, también tiene 20 versículos. Dice el 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. ¿Qué es lo que hacían ellos? Jesús les dijo, ya miramos en Mateo. ¿Y en Mateo qué dice? Les dijo, id y haced discípulos. Luego ¿qué dice acá? ¿Acá cómo lo dice? Id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí dice lo mismo pero con otras palabras. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. ¿Cómo es que hacían discípulos? Predicando. Ahora, ¿qué es lo que ellos predicaban? ¿Cómo hacían discípulos y qué es lo que predicaban? Vamos a mirar, eso es Marcos. Ahora sí vamos a Lucas. El capítulo 24, lo que habíamos visto ahorita, dice, el versículo 47. Desde el 46, vamos a leer el 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Para los teólogos, los que hacen cuentas y dicen, no puede ser, es imposible, hay un error. No, aquí dice al tercer día, ¿sí? Aquí dice, ¿no? Al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, ya habíamos visto que les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Me seréis testigos. ¿Qué les dijo? Ir y hacer discípulos. Luego, ¿cómo? Dice que ellos saliendo predicaron. Entonces, cuando ellos predicaron, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban predicando lo que acabamos de leer, ¿sí? Lo que acabamos de leer dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón ¿de qué? De pecados en todas las naciones. El arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el perdón de pecados? El Evangelio, ¿sí? Una persona no puede ser salva y a la vez decir, soy pecador. No puede, eso es una contradicción. Si la persona es salva, lo habíamos leído también en Lucas capítulo 1, versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. La salvación y el perdón de los pecados son una sola cosa. Nadie puede decir que es salvo y que es pecador. Si es salvo, ha sido libre de pecado. Esta es la parte más importante. Hablar del Evangelio, el perdón de los pecados. Esas son las buenas nuevas. Ya Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Casi siempre dejamos para lo último, no sé si se han dado cuenta, el plato fuerte. Cuando uno va a un banquete, le dejan lo mejor al final. A veces lo mejor es el postre. Casi siempre dejan lo mejor al final. Lo mejor es el Evangelio. Todo lo que está escrito en la palabra tiene una finalidad. Que conozcamos cómo ser libres del pecado. ¿Cuál fue la tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo? Sí, ir y hacer discípulos bautizándolos, eso. Pero ¿a qué se refería de hacer discípulos? Predicarles el perdón de pecados. El perdón de pecados es el Evangelio. Una persona no puede decir soy salvo y a la vez decir soy pecador. Si está diciendo de esa manera, esa persona tiene una religión muy bonita y tiene muy buenas intenciones y tiene un corazón que esa persona considera que es un corazón muy grande. Bíblicamente tiene un corazón engañoso y perverso, porque ese corazón no le está dejando recibir la salvación, no le está dejando creer que Jesús ya efectuó la purificación de sus pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo precisamente es esa, porque el Espíritu Santo viene a convencernos de pecado. ¿Por qué de pecado? De pecado por cuanto no creemos en Jesús. ¿Qué es no creer en Jesús? Jesús significa Salvador de los pecados. No creer en Jesús es decir, yo soy pecador. ¿Quién va a decir que no es pecado? Todos somos pecadores.
esa persona lo que está haciendo es en contra de aquello a lo que vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a testificar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando una persona dice, pues claro, yo creo que soy pecador, ¿quién va a decir que no es pecado? Yo también soy pecador, todos somos pecadores, así las personas se expresan. Entonces, ¿dónde queda ese versículo que dice que Jesús ya limpió nuestros pecados? Que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados, que Jesús echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. ¿Qué hacemos con esos versículos? ¿Los quitamos de la Biblia? O más bien centrémonos en otros que parece que dijera que es que somos pecadores. Haciendo literalización, sacando los versículos de contexto, muchas personas se cierran la puerta a la gracia y le cierran la puerta a la gracia a las demás personas, porque quieren tener la razón. Como llevan años y años expresándose, diciendo que ellos son pecadores, no están dispuestos a doblar. Solamente quieren que tú tampoco recibas la salvación. Por eso quieren que tú no escuches el Evangelio. Y tú le preguntas a ellos, explíqueme el Evangelio. Ellos no te saben explicar el Evangelio. Te van a hablar con muchas palabras hermosas, pero no te van a decir el Evangelio. ¿Por qué? Porque no lo conocen. ¿Realmente tienen algo que ver con Dios? No tienen nada que ver con Dios. ¿Quién es siervo de Dios? El que anuncia el Evangelio. Y ya sabes, hoy viste qué es murmurar contra alguien que Dios ve como mi siervo. ¿Quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Sé que esto que estoy diciendo a más de uno le causa sorpresa, pero está escrito en la Biblia, en Isaías. Vamos a orar ya para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que las personas que se están conectando y que están escuchando por primera vez el Evangelio lo valoren verdaderamente. Se den cuenta que este tesoro no lo suelen enseñar porque no lo conoce. Muchas personas no lo conocen. Muchas personas que han hecho muchos estudios de teología no conocen el Evangelio. Lamentablemente enseñan solamente a ver maldades, a ver afuera como el que fuma, el que toma, el que no diezma, enseñan de esa manera, porque lo que están enseñando es obras. Esas personas no se dan cuenta que al compararse con los demás, en el sentido de querer ver que ellos son como mejores personas, cuando la palabra dice ninguno hay bueno, entre los cuales yo soy el más pecador. Yo fui el mayor pecador, ya no soy pecador porque Jesús efectuó la purificación de mis pecados, pero entre todos los pecadores yo fui el peor. Por eso Dios tuvo misericordia de mí. Permite que las personas puedan tener ese corazón de reconocer que sí habían estado separados de Dios por el pecado, pero que al conocer el Evangelio, como dice la palabra, obtuvieron el poder de Dios que les dio la salvación, porque solamente puede ser salvo alguien que crea en el Evangelio. Hemos orado junto con los hermanos que están en ese momento aquí reunidos y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.